esta ocasión vamos a tocar el asunto de las migraciones. La historia es la historia de las migraciones. Cuando uno lee la historia universal, pues se da cuenta de cómo el hombre, a través de toda, repito, la historia, ha estado moviéndose de un lado para otro por distintas razones, por la guerra, por los climas, por mil cosas. Y hoy, cuando el mundo ha alcanzado ciertamente un avance científico, tecnológico, etcétera, de una manera muy grande, ya tenemos máquinas en Marte haciendo investigaciones y otros que se quieren ir más lejos, pero aquí en nuestra Tierra, aquí en nuestro planeta, seguimos todavía enfrentando problemas muy difíciles por distintas razones. Por la cuestión económica, por la cuestión racial, por la cuestión religiosa, por muchas cosas, por muchas razones. Y todo redunda en lo mismo. Gente que tiene que ir de un lugar a otro y exponerse a los peligros, exponerse a encontrar distintas situaciones desagradables. Bueno, por lo menos podríamos mencionar en esta ocasión lo que está de moda, las migraciones de Asia hacia Europa. Los países que están en guerra, que están en conflicto, que están generando muchos pobres, muchos dañados por la guerra, afectados porque están heridos, porque están mutilados, porque están desesperados y se suben a los barcos, ya ni barcos, sino unas pequeñas barcazas que van saturadas de gente, atraviesan los mares, muchas veces esas barcazas se hunden y se ahoga toda esa gente, incluyendo niños y mujeres, ancianos que van allí. Otros llegan y resulta que les cierran las fronteras y no los dejan entrar. Y ahí está la gente muriéndose de hambre, de sed, de enfermedades, de cosas terribles. Pero muy poca gente se compadece de ellos y los gobiernos se hacen sordos al llamado de otras gentes que buscan ablandarlos para que los reciban. Podríamos hablar de los emigrantes o inmigrantes de África, son lo mismo. Pero aquí en México particularmente tenemos el problema de nuestra gente, que sobre todo la gente del campo, que al no tener los alimentos para su familia, al no tener los recursos para sacar a sus familias adelante, tienen que irse sobre todo a Estados Unidos. Algunos se van a otros países, pero la mayoría se va a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en el actual gobierno del señor Trump, él reacciona de una manera muy violenta en contra de México y de los mexicanos. Está con el tema del muro. Este día acaba de declarar al país en emergencia para poder tener recursos para hacer el muro famoso del que tanto ha hablado. Y la gente ahí está, con todo y que tiene los soldados ahí en la frontera, ahí van las personas. Con todo y que el río es muy difícil para cruzarse, ahí van las personas con sus niños atravesando el río y algunos de ellos se quedan ahogados ahí, no logran pasar. Otros en cuanto pasan los capturan los soldados y los meten a la cárcel. Los separan a los niños de sus padres, de su madre y resulta de que este es un problema muy grave. Pero yo digo, bueno, en México los gobiernos que hemos tenido han hecho muy poco por resolver eso. Más bien pareciera que les conviene que la gente se vaya de México allá a Estados Unidos para que manden divisas, porque hasta las contabilizan. Este año ingresaron a México tantos millones de dólares que enviaron los que están allá en Estados Unidos y lo consideran como algo importante en la economía de la nación. Entonces, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué no le dan al pobre una manera de sostenerse de tal manera que no tenga que irse a otro país? México es un país donde hay recursos de todo tipo, mineros, agrícolas, ganaderos, industriales, de todo hay. Tenemos un mar tremendo, estamos rodeados de mar. Todo eso es riqueza. Vamos
a los estados donde mucha gente migra y resulta que va uno en el carro y va pisando los aguacates, las guayabas, la fruta que está tirada en la calle. Sin embargo, los que viven allí están allá en Estados Unidos porque tuvieron que irse. ¿Por qué? Vamos a Centroamérica. Tenemos una inmigración terrible de Centroamérica, de centroamericanos hacia México con rumbo a Estados Unidos. Los países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, son países muy ricos también en recursos. Tienen muchos recursos. Pero ¿qué hacen los gobiernos de esos países? Están viendo a sus conciudadanos que se organizan para venirse a pie y recorren miles de kilómetros a pie con los niños empujándolos en una carriola. Yo digo que esos hombres, que esos gobernantes no tienen corazón, que esos gobernantes no sienten el dolor de una madre que ve a sus hijos irse para no volverlos a ver jamás. Tenemos el caso de Sudamérica, particularmente el problema en Venezuela. Miles y miles de gente en las calles pidiendo que permitan entrar la ayuda humanitaria que están enviando algunos países. Claro, el presidente tiene temor que entre las cosas que manden vayan las armas, pero ¿por qué no tiene una manera de arreglar eso? ¿Por qué se cierra? ¿Y por qué no escucha la voz de aquellos padres y aquellas madres que están viendo cómo sus hijos se mueren de hambre y se mueren de enfermedades porque no hay medicinas y tienen que emigrar? Miles y miles se van a Colombia, se van a los otros países vecinos. Pero esos señores están bien puestos en su puesto de gobierno. Y ante todo eso, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué dice la Biblia sobre todo eso? La Biblia siempre habla de que nosotros debemos tener cuidado de la viuda, del huérfano, del desamparado y del extranjero. La Biblia nos llama la atención sobre eso. Nosotros no podemos solamente criticar a quienes generan estas grandes migraciones. Tenemos que pensar que nosotros algo podemos hacer, no solamente darle un plato de comida al emigrante o al inmigrante, al que pasa por nuestra puerta, sino que además la iglesia tiene la obligación y el deber de levantar la voz y denunciar la injusticia y seguir diciendo que el reino de Dios es paz, es armonía, es amor. El poder, el reino de Dios tiene que establecerse y la iglesia tiene que hacer su parte para que eso suceda. Le invito entonces para que no seamos indiferentes ante esta situación. Esto es algo importante porque la iglesia no puede ser una iglesia indiferente ante el dolor de aquellos que tienen hambre, de aquellos que están enfermos, de aquellos que son perseguidos, de aquellos que tienen que huir porque si no perderían la vida. Que Dios nos ayude para que tengamos la sensibilidad humana para ayudar a todos nuestros hermanos que sufren. Muchas gracias. Dios los bendiga.